Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Bienvenidos hoy a la envidia. Dicen que la envidia tiene el color amarillo. Cosas de esas de la historia y de las gentes de antes y a lo mejor de ahora también. Nos cuenta el diccionario etimológico que la envidia viene del latín invidere, que está compuesta de in, poner sobre o ir hacia, y videre, mirar. Envidia significa pues poner la mirada sobre algo. En realidad es algo más que eso, poner la mirada sobre algo que te atrae, que no tienes, que alguien tiene, puede ser material o personal, y que tú deseas tener. La palabra envidia viene del latín invidia, que aparte de significar malquerencia, malevolencia, celos, hostilidad, en el origen significa también mal de ojo. Y esto es una asociación. Es un mal de ojo porque tú deseas algo que otra persona tiene, puede ser material, puede ser otra persona que está con ella, puede ser una característica biológica, física o de hábito que uno tenga, que otra tenga y que tú deseas. Y como la deseas y se la quieres quitar, emites una energía, una vibración peculiar, peculiarmente jodida, por decirlo de alguna manera, y de ahí lo del mal de ojo. En efecto, es el nombre de acción, efecto, cualidad, compuesto de hacia el interior y ver. Meter la mirada dentro de otro, meter el ojo dentro de otro para quitar. Hay muchas culturas de todo tipo que utilizan objetos. El nombre técnico se llama apotropaico. Diréis, hostia, ¿esto qué es? Con esa palabra solo ya te salvas de la envidia. Son amuletos. Apotropaico es un amuleto. Entonces, si alguien te dice algún día, no es común que lo hagáis, ¿tienes algún objeto apotropaico? No asustaros. ¿Tienes algún amuleto? Y se usan para el mal de ojo. Vamos a trabajar un poquito hoy con la envidia. No vamos a trabajar, vamos a revisar la envidia. Sabemos muchos, es un tema que a mí me fascina, tiene que ver mucho con el poder, está oculto de manera cotidiana en la publicidad y el deseo, todos esos deseos que tenemos todos de ser más bella, más bello, más guapo, más alto, más pelo, más joven, más producto, está en todas partes y no lo ven. Es el arte de la publicidad. La envidia es la base de dos ideologías potentes que son el supuesto capitalismo, el comunismo. La envidia está en las tiranías, la envidia está en las religiones, la envidia está en la negación del otro, en el censurar al otro, por ejemplo. Hoy en día es muy común esto que llaman propaganda y control de los medios, de la libertad de expresión, es envidia, tapar al otro para que no destape lo que se sabe. Está en todas partes. Después de la preocupación, una de las causas más poderosas de infelicidad es probablemente la envidia. Yo diría que la envidia es una de las pasiones humanas más universales y arraigadas. Es muy aparente, por ejemplo, en los niños antes de que cumplan un año, y todo educador debe tratarla con muchísimo respeto y cuidado. La más ligera apariencia de que se favorece a un niño a expensas de otro es notada al instante y causa resentimiento. Bueno, causa una sensación de injusticia. Todos en algún momento hemos pasado por ahí. Todo el que trata con niños debe observar una injusticia distributiva absoluta.
rígida e invariable, pero los niños son solo un poco más claros que las personas, nosotros los adultos, en sus manifestaciones de envidia y de celos. Digamos que son más obvias. La emoción de la envidia tiene tanta fuerza en los adultos como en los niños. La envidia es la base de la democracia. Heráclito afirma que habría que enviar a otro lugar a todos los habitantes de Éfeso. No puedo decir lo que quiero decir porque me bloquean aquí. Repito, la envidia es la base de la democracia. Heráclito afirma que habría que mandar a otro lugar a todos los habitantes de Éfeso por haber dicho: ninguno de nosotros estará antes que los demás. El movimiento democrático en los estados griegos debió de inspirarse casi siempre por completo en esta pasión. Y lo mismo se puede decir de la democracia moderna y actual. La actual está totalmente desbordada. La palabra moderna es atrás, la de ahora sería odierna, es decir, de ahora mismo. Es cierto que hay una teoría idealista según la cual la democracia es la mejor forma de gobierno. Yo mismo creo que esa teoría puede ser cierta, con matices. Pero no existe ningún aspecto de la política práctica en el que las teorías idealistas tengan fuerza suficiente para provocar grandes cambios. Cuando se producen grandes cambios, las teorías que los justifican son siempre un camuflaje de la pasión. Y la pasión que ha dado impulso a las teorías democráticas es sin duda la pasión de la envidia. Por ejemplo, podemos leer las memorias de Madame Roland, a quien se representa con frecuencia como una noble mujer inspirada por el amor al pueblo. Descubrirán que lo que la convirtió en una demócrata tan vehemente fue que le hicieran entrar por la puerta de servicio cada vez que visitaba una mansión aristocrática. La envidia está por todas partes. La afición al escándalo es una manifestación de la envidia. Cualquier chisme se convierte en noticia, con pruebas nimias. Los que tienen ocasión de saltarse las reglas por poder o por apoyos son envidiados. En los hombres se observa una tendencia a la vida que también está asociada con lo que podríamos llamar la competencia. Entre todas las características de la condición humana, la envidia es la más lamentable. La persona envidiosa no solo desea hacer daño, y lo hace siempre que puede con impunidad. Además, la envidia la hace desgraciada. En lugar de obtener placer de lo que tiene, sufre por lo que tienen los demás. Es doble. Esto es como lo que cuenta Anthony de Melo. Yo no acepto lo de la otra persona, un acto de otra persona, a mí me cabrea, y además me cabrea que no cambie. Doble. Si puede, el envidioso o la envidiosa privará a los demás de sus ventajas, lo que para él es tan deseable como conseguir esas mismas ventajas para sí mismo. Es decir, si no lo tengo yo, mejor que tú no lo tengas. Si se deja rienda suelta a esta pasión, se vuelve fatal para todo lo que sea excelente, incluso para las aplicaciones más útiles de las aptitudes excepcionales. Por ejemplo, ¿por qué un médico tiene que ir en coche a visitar a sus pacientes cuando un obrero tiene que ir andando a trabajar? Ponemos un ejemplo más actual. ¿Por qué tengo que ir yo en el autobús y que el otro tenga que ir en coche? Cosas de es que la envidia está por todas partes. La envidia a veces
también está asociada con la injusticia. El hecho de sentir injusticia puede detonar, o de ser algo injusto, puede detonar un anhelo vindicativo, es decir, esto es injusto, que puede pretender o llevarnos, eso nos ha pasado a todos, a querer quitar a lo otro lo que tiene. Lo contrario de la envidia sería la admiración. Yo tampoco diría que la admiración. Lo contrario de la envidia sería alegrarte del otro, que básicamente es desear lo mismo para ti, lo mismo que tú deseas. ¿Existe algún remedio para la envidia? Para el santo el remedio es la abnegación, la no dualidad, el desapego, aunque también vemos que entre los mismos santos existe la envidia. Dudo mucho que a Simeón el estilita, yo recomiendo un libro que se llama el Diccionario Jázaro, es el mismo libro, son dos libros, uno es el Diccionario Jázaro femenino y el masculino, donde se habla de los estilitas. Dudo mucho que a San Simeón, el estilita, le hubiera alegrado de verdad saber que había otro santo que había aguantado aún más tiempo que él sobre una columna aún más delgada. Los estilitas son unas personas que en una combinación de control mental y físico se subían arriba de unas estacas lo más finas posibles y se quedaban ahí horas, días y meses, cuentan. De aquí esta historia. Pero dejando aparte a los santos, la única cura contra la envidia en el caso de hombres y mujeres normales, que no sabemos qué significa normales, pero vamos a aceptarlo como pulpo animal de compañía, es la felicidad. Y el problema es que la envidia constituye un terrible obstáculo para la felicidad. Yo creo que la envidia se ve normalmente acentuada por los contratiempos sufridos, yo creo que en la infancia. Y esto lo observamos, por ejemplo, cuando un niño advierte que prefieren a un hermano o a una hermana más que a otro. Y esto nos convierte después en víctimas, porque no lo hemos superado. Y así entramos en una fase, por ejemplo, en que creemos que nadie nos quiere. Y al hacer fuerte esa creencia se hace realidad. El envidioso se pregunta, ¿de qué sirve decirme que el remedio de la envidia es la felicidad? Yo no puedo ser feliz mientras siga sintiendo envidia. Y vienes tú a decirme que no puedo dejar de ser envidioso hasta que sea feliz. Pero la vida real siempre nos lleva a algunos tropiezos que otros o algunos descubrimientos. Solo con darse cuenta de las causas de los sentimientos envidiosos ya nos hemos dado cuenta y dado un paso cuántico hacia nuestra curación. El hábito de pensar por medio de comparaciones es fatal. Envidia. Cuando nos ocurre algo agradable, hay que disfrutarlo plenamente, sin pararse a pensar que no es tan agradable como alguna otra cosa que le puede ocurrir a otro algún día. Sí,
dirá el envidioso. Hace un día espléndido y es primavera y los pájaros cantan y las flores se abren, pero tengo entendido que la primavera en Sicilia es 1000 veces más bella, que los pájaros cantan mucho mejor en las arboledas del Helicón y que las rosas de Sarón son mucho más bonitas que las de mi jardín. Esto es como decir que el jardín del otro siempre está más verde que el tuyo. Esto suele ocurrir. Y solo por pensar esto, el sol se le nubla y el canto de los pájaros se convierte en un chirrido estúpido y las flores no valen la pena ni mirarlas. Del mismo modo trata todas las demás alegrías de la vida. Sí, se dirá, la mujer de mi corazón es encantadora, yo la quiero y ella me quiere, pero cuanto más exquisita debió ser, no sé, la reina de Saba o otra que conozcáis. Así todo el tiempo. La modestia innecesaria tiene mucho que ver con la envidia. La modestia se considera una virtud, pero personalmente dudo mucho de que en sus formas más extremas se deba considerar como tal cosa. La gente modesta necesita tener mucha seguridad y a menudo. La modestia se podría cambiar o sustituir por humildad, pero de nuevo cuando utilizamos modestia o humildad, yo soy humilde, yo echo a correr, me amarro las zapatillas, me quedo quieto y no me muevo, las manos en el bolsillo y atención total. La gente modesta necesita tener mucha seguridad y a menudo no se atreve a intentar tareas que es perfectamente capaz de realizar. La gente modesta se cree eclipsada por las personas con que trata habitualmente. En consecuencia, es especialmente propensa a la envidia y por la vía de la envidia a la infelicidad y a la mala voluntad. Por mi parte, creo que no tiene nada de malo educar a los hijos. Haciéndoles creer o potenciándoles sus valores positivos. No creo que ningún pavo real envidie la cola de otro pavo real, porque todo pavo real está convencido de que su cola es la mejor del mundo. Esto en realidad tiene que ver con el ser, no el querer ser. La envidia tiene mucho que ver con el querer ser y la podemos disfrazar de espiritualidad, de autoayuda, de lo que queráis. La envidia tiene mucho que ver con el querer ser, no con el ser. Claro, todo el tiempo. La envidia, por supuesto, está muy relacionada con la competencia. No envidiamos la buena suerte que consideramos totalmente fuera de nuestro alcance. En las épocas en que la jerarquía social es fija, aunque nos cuenten que no, sino que en realidad envidiamos al de al lado. Estamos en una época tan de deseo de lo farandulesco que todos andan deseando cosas. Tenéis un ejemplo que es contradictorio, pero me gusta mucho. Cuando yo esto lo escucho mucho en Estados Unidos, aquí conozco gente también, gente, por ejemplo, joven, muy joven, que producto de esta nueva economía, pues la de la atención, llamado canales de YouTube, TikTokers, Instagramers, están atrayendo mucho dinero haciéndolo ellos producto de lo que hacen. Hay para todo. Expertos en abrir cajas. ¿Cómo abrir una caja cuando te llega una cosa? Expertos en ropa, en maquillaje, en meditación, lo que os dé la gana. Videojuegos, gente que se filma una hora jugando y que tiene 20 millones de seguidores. Cuando esto le llega a la voz, al oído, a la experiencia, a personas que nunca han hecho esto, que desconocen la economía de la atención y que han sido, ellas consideran trabajadores como si los otros no trabajaran, con un concepto de trabajo distinto del que existe ahora, porque es el que hay, sus caras envidian, sus conceptos envidian por desconocimiento. La envidia
se encuentra en muchos lugares. Por ejemplo, vas a hacer fotos a un restaurante o donde te dé la gana. Hacer las fotos tardas media hora. Obviamente el precio ya se sabe. Y la persona, dueño propietario, te dice: coño, yo quisiera ser fotógrafo. Te acabas de ganar en media hora tanto. Entonces, envidia. Lo que no entiende la otra persona, por ejemplo, es que no está pagando por el tiempo, está pagando por el conocimiento. Esto es como el abogado que contrata a un fontanero, el fontanero va a su casa y le dice: son 2.000 pavos. Dice: coño, ¿cómo está el asunto? Y le dice el fontanero: exactamente, el asunto está así. Fíjate, yo era abogado y decidí hacerme fontanero. La envidia. Solo tenéis que escuchar y ver, hoy en día que estamos con el cuerpo perfecto, tratamientos de todo tipo, cirujanos. La palabra cirujano ha tomado unos volúmenes de nivel galáctico, porque nosotros, el envidioso, la envidiosa, ve al cirujano y no hay mujer que no se precie, incluso hombre que no se precie, que no maneje ya un abanico de cirujanos de gran calidad, por ejemplo, para ponerte tetas o quitarte tetas o culo o lo que te dé la gana, los tíos igual. Envidia. No hay conversación que se precie hoy en día de nivel cotidiano, ya no hablamos de gente que pueda pagar o no pueda pagar, que pueda pagar en realidad, en la que alguien haya sufrido algún tipo de dolencia, haya tenido que operarse del tipo que sea y tarde 2 minutos en decir uno de los mejores traumatólogos de España. Yo no sé qué pasa a todo el mundo, que todo el mundo encuentra al mejor traumatólogo de España, al mejor experto en corazón. Es impresionante. Ya no es el que te traten. Es que antes de saber que tú no sabes una mierda de medicina, pero literalmente nada, ya estamos el mejor de. Todas las cosas malas están relacionadas entre sí y cualquiera de ellas puede ser la causa de cualquiera de las otras. La fatiga en concreto es una causa muy frecuente de envidia. Cuando un hombre se siente incapacitado para el trabajo que tiene que hacer, siente un descontento general que tiene muchísimas probabilidades de adoptar la forma de envidia hacia los que tienen un trabajo menos exigente. El ejemplo. Y todo esto es mental. Así pues, una de las maneras de reducir la envidia consiste en, por ejemplo, reducir la fatiga. ¿Cómo? Mentalmente. Muchas envidias que parecen puramente profesionales tienen en realidad un motivo sexual. Los elementos esenciales de la felicidad humana son muy simples, tan simples que las personas sofisticadas no son capaces de admitir qué es lo que realmente les falta o les sobra. En la antigüedad, producto de que no había medios de comunicación, la gente solo envidiaba a sus vecinos, porque sabía muy poco del resto del mundo. Ahora, gracias a la educación, a Internet, a la prensa, a los medios de comunicación, a los teléfonos, todos sabemos mucho, aunque de un modo abstracto, sobre grandes sectores de la humanidad de los que no conocen ni a un solo individuo. Gracias al cine, lo que he dicho, a tantas otras cosas, sabemos o creemos saber cómo viven los ricos, cómo viven los pobres, cómo viven los influencers, cómo viven la realeza, cómo es vivir en otro país. Gracias a la propaganda nos enteramos de los hábitos nefastos de los que tienen la piel con una pigmentación distinta de la nuestra,
qué cosas ocurren en otros países, el tiempo en Alaska. Todos los días miramos el tiempo en Alaska a ver si nos afecta algo. Y ahí entramos en un juego propagandístico de la envidia, que al final es un enfrentamiento, una polaridad, donde llegamos a tachar a países enteros de racistas, a países enteros de feministas, de lo que queráis. La envidia no tiene fin. Hay gente que llega a decir que la envidia es creativa para el mal, desde luego. Si entendiéramos la competencia como envidia, seguramente empezaríamos a tratar la competencia desde otro lugar. Debemos de aprender a trascendernos, a comprendernos, a observarnos, estar dispuestos a caernos del burro y aceptar, sí, soy envidioso, o sí, he sido envidioso. Y sí, de hacerlo tampoco si solo con el hecho de verlo ya es más que suficiente, ni sentir vergüenza, ni sofoco, que no pasa nada, reírnos un poquito y decir, madre mía, el pensamiento de borde que acabo de tener ahora. Pues sí, pero si es entre mujeres con mujeres, hombres con hombres, lo que sea con lo que sea, da igual, observarlo, empezar a observarlo. En fin, queridos, os envío un abrazo muy grande. Hoy hemos tratado la envidia desde este lugar, que me parece interesante, para ir descubriendo cositas con alegría, con humor, no pasa nada, echaros unas risas, que es mucho mejor, y buscar siempre el absurdo. Un abrazo, querido, hasta mañana.